Perfecto. Bueno, buenas noches a todos. Bueno, acá buenas noches. En Ecuador, buenas tardes. ¿Cómo están? Mi nombre es soy coordinadora de carreras del Instituto de Capacitación Aduanera, que voy en conjunto con la Universidad Nacional del Milagro, ahí sigo admitiendo gente, y el Club de Economía, ¿sí? de la UNEMI. Estamos organizando la charla que muy gentilmente nos va a brindar el doctor José Díaz, profesor también de UNEMI, que forma parte de su disertación de tesis doctoral. Así que bueno, el tema la verdad es que es convocante, es interesante, porque yo pensaba, ¿no? El tema de los tributos y de la parte impositiva es un tema hasta en cierto punto sensible, porque en definitiva es un elemento más que necesario para que las distintas administraciones de los distintos estados puedan llevar a cabo sus tareas de redistribución, ¿no? Un tema bastante importante y bastante latente en todo lo que es la economía internacional. Esta redistribución de esa recaudación que tienen para justamente repartir un poco de manera más equitativa, ¿no? Los ingresos y demás, entre la población y utilizarlo para distintos fines que tienen esos estados, que todo decanta en el bienestar común. Y por el otro lado, ¿no? Esto de la presión fiscal, que cada vez es más alta, por lo menos en Argentina es muy alta. El cumplimiento también es alto, pero es como que nunca alcanza, ¿no? Y muchas veces tiene que ver con políticas fiscales que están un poco fuera de la realidad o de lo que pasa en la coyuntura. Así que bueno, sin más, le doy la bienvenida a José, agradecerle en nombre de los tres organismos, y bueno, José, somos todo oídos. Ok, Dayana, muy amable, muchas gracias por esa presentación. Buenas noches con todos en Argentina, buenas noches también aquí con todos en Ecuador. Y agradecido además, Dayana, a nombre tuyo y a nombre también de Adriana, todos los que hacen el Instituto de Capacitación Aduanera en Argentina, muy agradecido por esta oportunidad que se me brinda para poder exponer esta investigación, este taller, porque lo he organizado así como taller. Ya les paso a explicar lo que he traído preparado para el día de hoy, y pues bueno, a la espera de que sea del agrado, de la satisfacción de todos los presentes. Con el permiso de ustedes, paso a compartir pantalla. Si me confirman, por favor, si es que se divisa Se ve correctamente allí. perfectamente, sí, Bien, perfectamente. bien. Entonces, bueno, el tema del cual vamos a hablar es acerca de una investigación que ya desde hace algunos años atrás la venimos llevando en la Universidad Estatal de Milagro, y que tiene que ver con identificar qué papel juegan las emociones en el cumplimiento tributario. Algo que puede ser de pronto un poquito llamativo, porque la parte tributaria normalmente se la enfoca desde un punto de vista en el cual no se meten mucho cosas de psicología, como por ejemplo las emociones, y nosotros hemos querido incursionar o incorporar esa variable psicológica para analizar los niveles de cumplimiento tributario de los contribuyentes. Y en la parte estadística lo respaldamos con un enfoque basado en ecuaciones estructurales, que ya vamos a poco ir explicando en qué consisten cada uno de estos temas. Para nosotros o para mí, su participación va a ser muy importante, entonces pueden ir realizando sus preguntas a través del chat de Zoom, que Dayana allí poco a poco las irá leyendo en su momento oportuno. Siéntase siempre y en todo momento libre de hacer preguntas en base a la disertación que voy a realizar. ¿Y qué es lo que vamos a ver en este taller? Bueno, básicamente he preparado tres cosas. En primer lugar, el taller va a estar dividido en dos partes. Una primera parte que nos tomará aproximadamente una hora y que tiene que ver con cosas teóricas acerca
principalmente de la metodología estadística que aplicamos en esta investigación. Y una segunda parte que nos tomará una segunda hora aproximadamente, en la cual voy a utilizar una base de datos real, que es la base de datos, una parte de la base de datos de la investigación que hicimos, y voy a trabajar con un software para que usted vea este modelado de ecuaciones estructurales, que en la primera parte lo hemos tratado de manera teórica, cómo se lo puede aplicar ya y cómo se pueden obtener determinados resultados. Entonces, vamos a hablar de tres cosas. Primero, vamos a explicar en qué consiste el modelado de ecuaciones estructurales basado en la varianza mediante la técnica de regresión de mínimos cuadrados parciales. Todo esto que suena así de una manera tan técnica, poco a poco vamos a ir aclarando de qué se trata. En segundo lugar, vamos a hacer una revisión de los principales aspectos estadísticos de esta metodología, que por sus siglas en inglés simplemente se la conoce como PLS-CEN. Y en tercer lugar, vamos a hacer una aplicación práctica con una base de datos real para ver esta metodología ya en la práctica cómo funciona. Hay muchos temas que se van a ir desarrollando en el taller y que de pronto pueden ser conocidos ya por algunos de ustedes. Y habrá otros temas que de pronto puedan resultar nuevos. Yo he querido aquí partir para poder cumplir con mi primer objetivo, que es explicar en qué consiste la metodología de ecuaciones estructurales. He escogido iniciar desde lo más básico. Tratar de entender qué es una variable. Y bueno, una variable no es sino una característica que trato de obtener de algún objeto determinado de estudio. Por ejemplo, mi objeto de estudio podrían ser individuos, personas. Y de esas personas trato de identificar cuál es su edad, cuál es el sexo, cuál es el estado civil, su lugar de residencia, su lugar de nacimiento, sus ingresos, su nivel de educación, etc. Puede ser que nuestro objeto de estudio sean actividades, el nivel de exportaciones, el nivel de desempleo, la producción de un determinado bien o de un determinado recurso, como por ejemplo el petróleo. Puede ser que esas variables estén asociadas a acontecimientos. Por ejemplo, el número de accidentes de tránsito que se dan diariamente, semanalmente o en un determinado año. ¿Cuántos contagios diarios están habiendo todavía de COVID? ¿Cómo se han comportado la cotización de las acciones en el mercado bursátil de un determinado grupo de empresas? O puede ser que mi objeto de estudio sea una empresa o varias empresas, de las cuales quiero determinar su nivel de ventas, su nivel de compras, el número de clientes, etc. Bueno, una variable no es sino tratar de caracterizar a individuos, actividades, acontecimientos o empresas. Y normalmente cuando nosotros planteamos una investigación del tipo que sea, vamos a tener que identificar, que analizar, que buscar o que recolectar información de determinadas variables. ¿Ok? Creo que esto es algo muy conocido prácticamente por todos nosotros, ¿verdad? Nuestro día a día está lleno de variables. En el estudio que hacemos de economía, de tributación, de la parte aduanera, estamos también llenos de variables. Puede ser que analice una variable de manera individual. Por ejemplo, tengo la variable tengo la variable edad. He recolectado esa variable edad a través de una encuesta que apliqué a un grupo de personas. Y luego esa variable edad la clasifico por rangos. De 16 a 25 años participaron en mi investigación un 25% de personas. De 26 a 35 años, un 20%, etc. Esta variable, cuando la estoy analizando de manera individual, lo que estoy haciendo es estadística univariante. La estadística univariante se interesa por tratar de determinar las características que una variable tiene, pero de manera individual. Y esto normalmente usted lo realiza cuando en su investigación usted plantea objetivos descriptivos.
sea, objetivos en los cuales lo que quiero es describir ciertas variables, describir la edad, describir el sexo. Digo que en mi investigación participaron un 45% de hombres y un 55% de mujeres. Estoy haciendo estadística univariante. Estoy allí ubicado en un nivel puramente descriptivo. Pero puede ser que mi interés sea analizar el comportamiento de dos variables al mismo tiempo. Y por ejemplo, aquí planteo esa combinación de las variables edad y de la variable sexo a través de una tabla cruzada o de una tabla de doble entrada. Y entonces, por ejemplo, aquí puedo fácilmente identificar que la mayor parte de los que han participado de mi investigación han sido personas jóvenes, entre 16 a 25 años. 12% de ellos fueron hombres y 13% de ellos mujeres. Entonces, esta es una tabla cruzada, pero puede ser que para ese análisis bivariante aplique también otras técnicas estadísticas como la correlación, como el análisis de la varianza, como regresiones simples, etc. Y puede ser que quiera realizar algo ya un poquito más complicado y no analizar una sola variable de manera individual, ni tampoco dos variables entre sí, sino quiero analizar el comportamiento de varias variables al mismo tiempo. Ya no es una, ya no es dos, ni siquiera son 3 o 4, son muchas variables. Y cuando quiero hacer esto, estoy dentro del campo del análisis multivariante. Y si bien es cierto, aquí puedo todavía plantear la relación a través de una tabla. Por ejemplo, aquí tengo una tabla donde estoy mezclando información de los rangos de edad, del sexo y del tipo de empresa. Si bien es cierto, puedo seguir presentando las relaciones entre estas tres variables a manera de una tabla. Realmente aquí lo que necesito ya es poder aplicar métodos estadísticos multivariantes que me permitan obtener resultados un poquito más profundos. Como por ejemplo, el análisis clúster, el análisis factorial exploratorio, el escalamiento multidimensional o el análisis de varianza, una regresión logística, una regresión múltiple, un análisis factorial confirmatorio. Todas estas técnicas, que son denominadas técnicas de primera generación, son técnicas que me permiten realizar análisis cuando tengo en mi investigación múltiples variables, muchas variables que están interviniendo allí. Y si usted se fija bien, en la segunda parte de esta tabla, tenemos técnicas de segunda generación. Y en esas técnicas de segunda generación tenemos los modelos de ecuaciones estructurales, que pueden ser de dos tipos: basados en la varianza, que es el modelo del cual vamos a hablar nosotros en el taller de hoy, o basados en la covarianza, que tiene ya un poquito de más años en vigencia. Por lo tanto, una primera aproximación de qué es un modelo de ecuaciones estructurales, pues no es sino una técnica multivariante de datos. Eso es lo primero que debemos de entender con respecto a estos modelos SEN. Un modelo o un modelado de ecuaciones estructurales, por lo tanto, es una metodología estadística que la utilizo cuando quiero realizar análisis multivariantes de datos. Cuando tengo muchas variables en mi investigación y quiero ver cómo estas variables se relacionan entre sí. Esta técnica de modelado de ecuaciones estructurales utiliza en su procesamiento otras técnicas como son el análisis factorial y también el análisis de regresiones, que lo vamos a ver más adelante en qué consiste. Y otra situación que podemos caracterizar de esta técnica es que es muy útil utilizarla cuando usted quiere realizar una relación, un análisis entre variables observables y variables latentes. O cuando quiero también analizar la relación entre variables latentes entre sí. Pero claro, aquí aparece una terminología que hasta el momento nos es nueva. Usted dirá, ¿y qué es esto de variables observables? ¿Y qué es esto de variables latentes? Pues bueno,
Vamos a explicarlo. Las variables observables son aquellas que usted las obtiene directamente mediante la aplicación de instrumentos de recolección de datos. Por ejemplo, usted plantea una encuesta, usted plantea una entrevista o usted realiza experimentos. O puede ser que usted esa variable obtenga su valor a través de una simple observación. Por ejemplo, cuando usted está realizando una encuesta y usted le pregunta a su encuestado ¿cuál es su edad? Esa es una variable observable, porque usted la está obteniendo directamente a través de una encuesta. O incluso, por ejemplo, si usted necesita anotar el sexo de esa persona a la cual usted le está haciendo la encuesta, usted no necesita ni preguntarle. A través de la observación, usted puede determinar si es hombre o mujer. Entonces, estas variables que las puedo obtener directamente a través de la aplicación de instrumentos de recolección de datos o a través de la simple observación, reciben el nombre de variables observables. Puede ser que estas variables las obtenga también a través de buscar información en bases de datos. Quiero saber, por ejemplo, el nivel de exportaciones de Argentina del 2010 al 2020. Pues bueno, lo que hago es buscar en las bases de datos correspondientes para hacerme del nivel de exportaciones de Argentina en ese lapso de tiempo, o de Ecuador, o de cualquier país. Pero en definitiva, obtengo directamente el valor de esa variable. Estas variables también reciben el nombre de variables indicadoras, de variables manifiestas o de ítems, porque realmente vienen a ser los ítems o las preguntas que usted plantea en una encuesta. Entonces, variables observables las puedo obtener directamente a través de la aplicación de instrumentos de recolección de datos o revisando en bases de datos concretas. Pero en una investigación puede ser que también tenga variables no observables. Estas variables no las puedo obtener directamente a través de la aplicación de instrumentos de recolección de información. Directamente no, porque están representando fenómenos abstractos y complejos. Para poder hacerme de estas variables, necesito utilizar a las variables observables, que me van a permitir aproximarme al comportamiento real de estas variables no observables. Por ejemplo, una variable no observable, la calidad. Supongamos que sea la calidad de un restaurante. ¿Puedo a través de la simple observación determinar si este restaurante es de calidad o no? Muy probablemente no. Porque la calidad puede estar inmersa en diferentes aspectos o dimensiones. Por ejemplo, la calidad de ese restaurante va a depender del precio, de qué tan satisfechos estén los clientes con el precio que ese restaurante les está cobrando. La calidad también puede estar inmersa en la rapidez de la atención. ¿Qué tan rápida es la atención desde que yo hago mi pedido hasta que me llega la comida? La calidad puede estar inmersa también en el sabor de la comida. ¿Qué tan satisfechos los clientes se sienten con el sabor de la comida en ese restaurante? La calidad también puede depender de la seguridad, del nivel de seguridad. ¿Qué tan seguro es este sitio, verdad? Donde vamos a ir con la familia. ¿Qué tan seguro es este sitio donde se encuentra ubicado ese restaurante? Entonces, la calidad está dependiendo de varias dimensiones y yo necesito aplicar una encuesta para poder determinar esa calidad. Y necesito hacer varias preguntas. Y cuando termine de realizar mis encuestas, yo todavía no sabré la calidad de ese restaurante. Necesitaré estas variables que he preguntado el precio, he preguntado por la seguridad, ¿sí? He preguntado también por la rapidez de atención y así, por muchas cosas he preguntado en mi encuesta y cuando termine mi encuesta voy a necesitar procesar estas respuestas, meterlas en algún modelo estadístico determinado y en función de esos resultados de ese modelo podré determinar los niveles de calidad de ese restaurante. Entonces, estas variables cuyo valor
cuyo nivel, para poderlo saber, pasan por todo este proceso, reciben el nombre de variables no observables. La calidad, ¿sí? La satisfacción, el estrés, la comodidad, etcétera, son variables no observables. Son variables que no las puedo directamente obtener. Necesitan pasar por un proceso. Estas variables en una investigación también se las conoce como constructos o también son llamadas variables latentes. Están ahí. Yo sé que están ahí, pero necesito descubrirlas, necesito determinarlas, necesito hacerlas visibles porque directamente no las puedo observar, no las puedo ver, no las puedo conocer. Entonces, una segunda aproximación es que es muy útil poder aplicar un modelado de ecuaciones estructurales cuando usted tiene en su investigación variables observables y variables latentes. Porque un modelo de ecuaciones estructurales le permite relacionar estas variables observables con sus respectivas variables latentes. Y le permite también relacionar variables latentes entre sí. Vamos a explicarlo a través de un ejemplo, que es ya concretamente la investigación que nosotros realizamos en la Universidad Estatal de Milagro. Uno de los temas que desde hace algunos años nosotros venimos investigando tiene que ver con el cumplimiento tributario. ¿Sí? ¿De qué depende que existan contribuyentes que paguen a tiempo sus impuestos, por ejemplo? ¿Y de qué depende que existan contribuyentes que no paguen a tiempo sus impuestos o que definitivamente no paguen? ¿De qué depende? Y nos pusimos un poquito a investigar en la parte teórica que dice la teoría sobre el tema. Y encontramos un modelo que lo tengo escrito aquí abajo, del año 2008, desarrollado por Clickcher, Slippery Sloan Framework, que vendría a ser en una traducción al español más o menos como la teoría de la pendiente resbaladiza, que nos dice que el cumplimiento tributario se lo puede clasificar en tres tipos de cumplimiento. Existe el cumplimiento tributario previsto, que es aquel que la administración tributaria prevé que va a existir. Existe también el cumplimiento tributario voluntario, que es aquellos contribuyentes que sin que la administración tributaria esté detrás de ellos, cumplen con sus obligaciones, declaran a tiempo sus impuestos, no pagan multas, etc. Y existe también el cumplimiento tributario forzado, es decir, aquellos contribuyentes que la administración tributaria tiene que notificarlos, tiene que hacerles auditorías, tiene que andar atrás de ellos, incluso hay litigios legales para hacerles pagar los impuestos. Y esta teoría nos dice que estos tres tipos de cumplimiento tributario dependen básicamente de dos cosas. En primer lugar, dependen de la confianza del contribuyente. Un contribuyente que confía en su administración tributaria. Un contribuyente que ve que la declaración de impuestos es algo transparente, que está pagando los impuestos que normalmente tiene que pagar. Y que además son impuestos que siguen una lógica de que el que más tiene es el que más paga. Contribuyentes que ven que los impuestos que pagan en su municipio, en su localidad, en su provincia, en su país, se están redistribuyendo en obras, pues bueno, son contribuyentes que están teniendo confianza en su administración tributaria o desconfianza en su administración tributaria. Y esos niveles de confianza va a llevar a que ellos tengan alguno de estos tres tipos de cumplimiento tributario. Pero esta teoría nos dice que el cumplimiento tributario también depende del poder de la administración tributaria. Es decir, administraciones tributarias, por ejemplo, o que tienen una buena legislación, leyes en las cuales no existen vacíos, no existen por allí resquicios de los cuales los contribuyentes pueden valerse para evadir impuestos, una administración tributaria que además tiene la capacidad de realizar auditorías, de hacer visitas a los contribuyentes, o sea, que hace ver su poder, que hace ver que está ahí la administración tributaria, pues va a generar en los contribuyentes determinado tipo de cumplimiento. Si en cambio tenemos una legislación
que está cambiando cada vez y cuando, que tiene muchos vacíos, muchos resquicios, que además la parte tributaria se nos vuelve muy compleja por todas las cosas que la administración tributaria está diseñando, a lo mejor nos haga ver que es una administración tributaria débil, que no ejerce mucho control, no tiene mucho poder, una legislación tributaria con muchos vacíos, y eso nos va a generar determinados tipos de cumplimiento tributario. Pues bueno, eso nos dice esa teoría que se la viene utilizando ya por mucho tiempo, por muchos años, para poder generar una investigación. Pero bueno, una de las cosas importantes, ojo, a tener en cuenta es que estos círculos que usted ve aquí, cumplimiento tributario previsto, voluntario, forzado, confianza, poder, son constructos, son variables latentes, de las cuales hablábamos hace un momento. No las podemos conocer directamente, ni a través de la observación, ni cuando estemos anotando las respuestas que los contribuyentes nos dan. Necesitamos terminar las encuestas, procesarlas, para poder llegar a determinar los niveles de cada una de estas variables. Por lo tanto, para poder medir el cumplimiento tributario previsto, me tengo que valer de variables directamente observables, que vienen a ser las preguntas que se hacen en un cuestionario, las preguntas que se hacen en la encuesta o las bases de datos que reviso que me van a permitir determinar los niveles de cumplimiento tributario. ¿Sí? Entonces, tengo allí, como usted ve, diferentes ítems que utilizamos en la encuesta para medir cada uno de esos constructos o variables latentes. Pero bueno, seguimos nosotros investigando, seguimos indagando un poquito más en la teoría y nos topamos con un paper del año 2018, relativamente reciente, de Olsen, Casper y Enachescu, que nos dijeron algo interesante. Estos investigadores dicen que la confianza y el poder no son las únicas variables que determinan el cumplimiento tributario, sino que estos niveles de cumplimiento tributario también dependen de las emociones de los contribuyentes, que pueden ser positivas o que pueden ser negativas. Y esto es algo interesante porque, mire, eso significará que el cumplimiento tributario va a depender también de estas emociones positivas y negativas. Es decir, la confianza del contribuyente va a generar determinadas emociones positivas, por ejemplo, y el poder de la administración tributaria también, que terminarán generando determinados tipos de cumplimiento. Y la confianza de los contribuyentes y el poder de la administración tributaria van a generar también determinadas emociones negativas que van a terminar generando a su vez determinados tipos de cumplimiento tributario. Y entonces esto nos pone en ocasión de incluir dentro de la investigación nuevos constructos, nuevas variables latentes que no han sido todavía muy testadas, no han sido todavía muy investigadas. Y esto que usted ve aquí, y claro, las emociones positivas y las emociones negativas también tenemos que medirlas. En este caso, en la investigación, no las medimos a través de ítems, porque no fueron preguntas de una encuesta, sino que las medimos a través de unos experimentos. Hicimos experimentos con nuestro grupo de investigación, a través del cual generamos en ellos determinadas emociones, y esas emociones las clasificamos en positivas y negativas. Y medimos también el nivel de intensidad de esas emociones. Es decir, no las medimos a través de ítem de una encuesta, sino que las generamos a través de experimentos. Y esta telaraña, esta especie como de telaraña que usted ve aquí, es lo que se conoce como un modelo de ecuaciones estructurales. Por eso es que al inicio le planteé dos conceptos clave para entender esta metodología estadística. Hay que entenderla primero como una metodología multivariante, porque como usted ve, hay muchas variables que están aquí en juego. Y en segundo lugar, como una metodología que me permite relacionar variables latentes con sus respectivas variables indicadoras y variables latentes entre sí. Y una de las cosas interesantes que esta metodología tiene es que a partir de esas relaciones que hay entre las variables latentes es que usted puede generar hipótesis.
muchas veces en una investigación, los investigadores dicen, bueno, ¿y de dónde genero mis hipótesis? ¿De dónde las saco? ¿Cómo las formulo? En esta metodología, esa generación de hipótesis es relativamente sencilla porque las hipótesis salen de las relaciones entre los constructos. Por ejemplo, una hipótesis 1, H1, podría ser que mientras exista mayor confianza de parte de los contribuyentes, va a haber un mejor cumplimiento tributario previsto. Que mientras exista más confianza de parte de los contribuyentes, va a haber un mejor cumplimiento tributario voluntario. Mientras exista más confianza de parte de los contribuyentes, va a existir un mejor nivel de cumplimiento tributario forzado. Y así voy planteando hipótesis en función de las relaciones que existan entre las variables latentes o constructos. Y mire, en esta investigación planteamos 16 hipótesis. Y es más, puedo también plantear hipótesis mediadoras, porque resulta que las emociones positivas y las emociones negativas están jugando el papel de variables mediadoras. Están mediando la relación entre la confianza y el poder de la administración tributaria con respecto a los niveles de cumplimiento. Y planteo entonces también hipótesis mediadoras. Por ejemplo, una hipótesis mediadora podría ser que si la confianza del contribuyente genera emociones positivas, eso va a desembocar en mejores niveles de cumplimiento tributario. O que una menor confianza de los contribuyentes en la administración tributaria podría generar emociones negativas y que eso va a desembocar en menores niveles de cumplimiento tributario por parte de los contribuyentes. Y esas hipótesis ya vienen a ser hipótesis mediadoras, porque las emociones están mediando entre las variables latentes que se encuentran en los extremos. Y esto es interesante porque ya le va dando a usted más argumentos para cuando usted vaya a la discusión en su investigación. En las investigaciones hay un segmento, hay una parte que se llama discusión, donde usted tiene que comenzar a discutir los resultados que usted ha encontrado en su investigación versus los resultados que otros investigadores han encontrado en investigaciones anteriores a las suyas. Y muchas veces tenemos el problema que cuando llegamos a la discusión, llegamos sin argumentos y generamos una discusión pobre de 2 o 3 párrafos. Y eso es algo muy pobre, especialmente cuando usted ya está queriendo publicar artículos en revistas. Aquí, en cambio, esta metodología me está dando mucha tela, me está dando mucha argumentación, porque mire, estoy generando una serie de relaciones que me van a generar muchos resultados estadísticos y tendré, por lo tanto, mucho que decir al momento de discutir mis resultados con los resultados de otros investigadores. Y ese es un plus interesante que su investigación puede tener, es generar una rica discusión gracias a que usted está obteniendo ricos resultados en la parte estadística y una variedad de resultados en la parte estadística. Entonces, una primera comprensión es que un modelo de ecuaciones estructurales es una técnica estadística multivariante que me va a permitir determinar relaciones entre variables latentes y variables indicadoras y entre variables latentes entre sí. Esa es una primera idea que yo necesito que usted tenga clara con respecto a esta metodología. Y aquí, por lo tanto, si queremos plantearlo de una manera un poquito esquemática, diríamos de que tengo una variable latente. Por ejemplo, cuando planteo un modelo de ecuaciones estructurales, significa que tengo una variable latente, un constructo, la calidad, la satisfacción, el estrés, los niveles de cumplimiento, la capacitación, la preparación, etcétera, que lo voy a medir con unas determinadas variables indicadoras o variables observables. Que tengo otra variable latente, Y2, que la voy a medir con otras variables observables. Y así, ¿verdad? Un caso extremo sería de que un constructo Y4 lo mida con una sola variable indicadora, podría ser. Y estas relaciones entre las variables latentes o constructos
y sus respectivas variables indicadoras es lo que se conoce como modelo de medida o modelos externos en la terminología del modelado de ecuaciones estructurales. Y también planteo que hay relaciones entre los constructos, entre las variables latentes. Hay relaciones entre Y1 y Y3, entre Y2 y Y3, entre Y3 y Y4. Y estas relaciones entre los constructos, en la terminología PLS, reciben el nombre de modelo estructural. Y por lo tanto, eso significa que cuando usted ya tiene planteado su modelo y tiene planteada que las relaciones van a ser de una manera determinada, usted tiene que comprobar que su modelo, que esas relaciones que usted está planteando se sustentan estadísticamente. Es decir, esta relación que estoy planteando de que Y1 la puedo medir a través de estas variables, que en teoría podría estar sonando lógico, tengo que poderlo demostrar que estadísticamente funciona. Y eso significa evaluar los modelos de medida. Y también tengo que demostrar que estas relaciones que estoy planteando de que Y1 determina el comportamiento de Y3, que Y2 también está determinando el comportamiento de Y3 y que Y3 está determinando el comportamiento de Y4, que en teoría podrían sonar muy lógicas, tengo que también demostrar que estadísticamente se soportan, lo cual significa que tengo que evaluar el modelo estructural. Entonces, una de las cosas importantes, un segundo paso, una vez que usted ya definió, hizo su dibujo, lo que se conoce como nomograma en la terminología de ecuaciones estructurales, es a continuación comprobar que todo este modelado que estoy haciendo tiene un sustento estadístico robusto, que estas relaciones se soportan. Pero ojo, chicos y chicas que me escuchan, esto es clave e importante. Porque muchas veces cuando usted plantea una investigación, hay cosas que quedan como que muy teóricas y que no tienen un sustento, algo que las soporte. Bueno, cuando usted plantea un modelo de ecuaciones estructurales, como vamos a ver ya en la parte práctica, usted va a generar unos estadísticos muy robustos que le van a permitir a usted estar seguro de que estas relaciones funcionan bien. Y ese es un plus que su investigación tiene. Porque si usted comprueba que estas relaciones funcionan bien, nadie le podrá decir que esto que está aquí no funciona. No, esto que está aquí sí funciona, porque estadísticamente lo he comprobado. ¿Ok? Bien. Allí, antes de continuar, espero haber transmitido algunas ideas de en qué consiste el modelo de ecuaciones estructurales. Voy de pronto a hacer un alto allí por si existiese alguna pregunta de parte de los asistentes, por favor, o de pronto en el chat, no sé, alguna inquietud, por favor, con todo gusto. Sí, José, bueno, mientras tanto le damos tiempo a los chicos por si tienen alguna consulta, pero al principio, yo no te quise interrumpir, pero Janelli había preguntado si las variables latentes son más bien subjetivas. Ok. Bien, yo no diría tanto que subjetivas. Las variables latentes es algo que existe, lo cual significa de que escapan a la subjetividad. Lo que sucede es que no las puedo comprobar inmediatamente. O sea, yo sé que están ahí, presiento incluso que están allí, pero tengo que comprobar, mientras a lo mejor todo quede en presentimiento, tal vez pueda que existan ciertos niveles de subjetividad, pero tengo que comprobar que existen y que están ahí. Y una vez que ya las compruebe que existen y que saque incluso un valor de esas variables, pues en ese momento, si es que algún indicio de subjetividad ha existido, ya dejaría de serlo. ¿Sí? Realmente las variables latentes, más que como subjetivas o objetivas, tenemos que verlas como variables que están ahí, que están presentes, que están latiendo detrás de unas variables indicadoras, pero que tengo que sacarlas a relucir. Como les mencionaba, como algunos ejemplos de variables latentes, la satisfacción. Todos nosotros, casi en el día a día, hacemos uso de bienes, de servicios, consumimos bienes, consumimos servicios, vamos a una tienda, vamos a un supermercado, vamos a un centro comercial, compramos cosas,
utilizamos ciertos servicios, ¿qué tan satisfechos estamos de ese bien o de ese servicio? Bueno, esa variable es una variable latente. Los niveles de satisfacción de un cliente, de un consumidor, no los puedo directamente ver, pero sí los puedo sacar a relucir a través de una batería de preguntas que puedo hacer en una encuesta, que puedo hacer en una investigación, mezclar esas respuestas y poder decir, mire, de las 200 personas que el día de hoy han visitado a esta tienda, aquí está, ¿cuántos de ellos están plenamente satisfechos? Un 20%. ¿Cuántos de ellos quedaron medianamente satisfechos? Un 40%. ¿Y cuántos de ellos no están en lo absoluto satisfechos? El otro 40%. Y ya puedo determinar niveles de satisfacción de esos clientes. ¿Sí? No sé si de pronto con esto, Janely, muchas gracias por la pregunta. De pronto allí en el chat me dirá Janely, o si quiere intervenir a través del micrófono y hacer una repregunta, con todo gusto. En todo caso, espero, Janely, haber absuelto su inquietud, ¿no? Dayana. Bueno, mientras tanto, sí, ahí dice Yaneli, gracias, economista, está claro. Después, Carlos dice, tal vez sí nos puede recomendar un país que tenga un sistema eficiente de tributos. Bueno, ahí la pregunta de Carlos sí me resulta, en cambio, un poquito subjetiva. Puedo un poco hablar de la experiencia en el caso de Ecuador. Nosotros aquí en el Ecuador entramos en una reforma tributaria aproximadamente allá por el año 2000. Recuerdo que en la década del 90 nosotros aquí en el Ecuador todavía llenábamos formularios manualmente, por ejemplo, y teníamos que ir a un banco, ¿verdad? A estas entidades financieras para ese formulario físico entregarlo por ventanilla. El cajero revisaba que todo esté bien y lo ingresaba en el sistema. Y claro, la administración tributaria tenía pues sin duda oficinas, galpones enteros donde estaban los formularios de los diferentes contribuyentes. Y aproximadamente por fines de los 90, inicios de los años 2000, aquí en el Ecuador, iniciamos en un proceso de reforma tributaria, donde aparte de mejorar y de ampliar ciertas cuestiones legales, también entramos en un proceso de modernización. Y actualmente, por ejemplo, como ustedes saben, chicos, ya todo se lo declara vía web. Usted ingresa a la página de la Administración Tributaria en nuestro país, que se llama Servicio de Rentas Internas, y ahí usted declara. Y muchas veces hay casilleros en los cuales usted ya no ingresa información, sino que la información ya está ahí. Y no la puedo cambiar, porque ya la información, la Administración Tributaria cruza información y ya me muestra lo que yo he hecho de ventas o lo que yo he hecho de compras. Y traigo esto a colación porque cuando nosotros en el Ecuador iniciamos ese proceso de reforma, tuvimos algunos países que los tomamos como modelo. Uno de nuestros modelos fue Chile y otro de nuestros modelos fue precisamente la Argentina. O sea, de allí tomamos nosotros muchas cosas, tanto en la parte legal como también en la parte tecnológica, para poder hacer la declaración de impuestos mucho más eficiente. Y bueno, creo que al menos la eficiencia en la parte de la declaración de impuestos aquí en el Ecuador, que no sé si exactamente se refiere a esto, la pregunta de Carlos, la parte de eficiencia en la recaudación, ¿no? Ha mejorado muchísimo. Es mucho más ágil que la que teníamos hace algunos años atrás. Y esos dos países, bueno, Costa Rica también tomamos muchas cosas de allí, pero básicamente esos dos modelos nosotros en su momento tomamos, el modelo de Chile y el modelo de Argentina, es lo que nosotros tomamos como base para entrar en un proceso de reforma y de modernización tributaria y de eficiencia, especialmente al momento de recaudar impuestos por parte de la administración. Eso un poco es lo que puedo aportar con respecto a tu pregunta, Carlos. Espero allí haber absuelto la inquietud. Por el momento no hay más dudas, por acá por el chat por lo menos. Bien, ok, entonces, perfecto. Vamos a continuar. Y luego las preguntas que se vayan generando, pues bueno, habrá un segundo momento en el cual asimismo haga un alto y comenzamos nuevamente a responder y a revisar algunas preguntas que se vayan generando. Bien, entonces, como usted ve, por lo tanto, en un modelo de ecuaciones estructurales, planteo relaciones entre variables latentes
y variables indicadoras, que se lo conoce como modelos de medida, y relaciones entre las variables latentes entre sí, que se lo conoce como modelo estructural. Ahora, si ustedes chicos se fijan bien, se van a dar cuenta que, por ejemplo, hay una sutil pero importante diferencia entre este modelo de medida, por ejemplo, y este modelo de medida de acá. Si usted se fija bien, se va a dar cuenta que hay una sutil diferencia. Visualmente es una diferencia muy sutil, pero estadísticamente es una diferencia muy potente. Mire que en el modelo de la izquierda, en este que le voy a denominar A, la relación de las flechas parte de la variable latente hacia el constructo. ¿Sí lo ve? La relación, la flecha llega al constructo. La relación parte, se inicia en la variable indicadora y llega a la variable latente. En cambio, en este que tengo a la derecha, que le voy a denominar B, la relación es inversa. La relación se inicia en la variable latente y llega a la variable indicadora. Todas las flechitas llegan a la variable indicadora. Acá, en cambio, todas las flechitas llegan a la variable latente. ¿Eso qué significa? Pues eso simplemente significa que cuando estoy planteando un modelo de ecuaciones estructurales, voy a tener dos tipos de modelos de medida. Modelos de medida reflectivos, o también conocidos como modo A, en los cuales la relación va desde la variable latente hacia las variables indicadoras, y modelos de medida formativos, o modo B, en el cual las relaciones van de las variables indicadoras a la variable latente. Expliquemos esto un poquito más detenidamente porque es algo estadísticamente interesante. Cuando estoy planteando modelos de medida reflectivos o en modo A, ya hemos dicho cómo es la relación, y eso significa que el constructo es la variable independiente y que las variables observables, variables indicadoras o variables manifiestas, X7, X8, X9, son las variables dependientes. Las variables dependientes, las variables observables, perdón, en este caso están dependiendo del comportamiento del constructo. O, también lo puedo decir, que el comportamiento del constructo es el que determina el comportamiento de las variables observables. Y aquí lo que hace el modelo PLS es realizar en la parte estadística regresiones simples. Realmente aquí lo que hay detrás de esto son regresiones simples, que van desde la variable latente hasta las variables indicadoras. Y esas L, que están allí simbolizadas como L37, L38, realmente son los load o las cargas externas. ¿Sí? Es lo que están significando. Realmente son cargas externas estandarizadas, que toman valores entre -1 y 1. Es decir, mientras más cercano a 1 positivo esté la relación, un 0.90, 0.85, 0.96, significa que hay una fuerte relación positiva entre la variable latente y su variable indicadora. Un valor cercano a -1, menos 0.98, menos 0.95, menos 0.90, significa que hay una fuerte relación negativa entre la variable latente y sus variables indicadoras. Pero en cualquier caso, hay una fuerte relación. Positiva en un caso, negativa en otro. Y un valor, en cambio, cercano a 0, significa que la relación es débil. Y esto último es una de las cosas que nos hace caer el modelo. Una relación débil significa que de pronto esa variable latente no se debería de medir a través de ese constructo. O sea, que esa variable latente, por ejemplo Y3, no se debería de medir a través de esa variable indicadora. Es decir, la variable indicadora X7, por ejemplo, no resulta en un indicador apropiado para medir el comportamiento de Y3. Esto me estaría diciendo cuando tengo cargas débiles, cercanas a 0. Y es una de las cosas que nos hacen caer el modelo. O al menos aquí lo que tendría que hacer es esta variable que no me está funcionando bien, sacarla ya del modelo final.
¿Ok? Y el otro tipo de modelo, y una cosa importante, estas variables indicadoras, estas variables manifiestas, llevan asociadas un error estadístico, que aquí se lo está simbolizando como E7, E8, E9. ¿Qué significa ese error? Recuerde que estas variables latentes me estoy aproximando a su valor real a través de estas variables indicadoras. Pero ese valor que finalmente obtengo de esta variable latente no es el real, no es 100% el real. O sea, no puedo saber 100% el nivel de satisfacción de mis clientes. No puedo determinar 100% el nivel de calidad de ese restaurante. Siempre va a existir un margen de error, que puede deberse a muchas cosas, porque la pregunta no fueron bien formuladas algunas de ellas, porque muchos de los clientes me respondieron por responder, lo hicieron de una manera rápida, o porque la pregunta no fue bien entendida, por diferentes razones. No voy a poder llegar a conocer 100% esa variable latente. Por lo tanto, hay un margen de error. Obviamente, lo que tengo que buscar es que estos márgenes, estos errores, estén dentro de márgenes que sean estadísticamente tolerables. ¿Ok? Pero ojo, va a existir allí un margen de error. Más o menos esto es como cuando usted escucha las encuestas en la parte política, ¿verdad? Y le dicen, el margen de error es del tanto por ciento. ¿Ok? Bueno, eso lo da el error de medida. Y recordemos que hemos dicho que también existen modelos de medida formativos o en modo B. Aquí la relación parte de las variables indicadoras hacia la variable latente, lo cual significa que las variables indicadoras o variables observables son las variables independientes, mientras que las variables latentes o constructos son las variables dependientes. Y aquí lo que hace el modelo PLS es estimar regresiones múltiples, ya no regresiones simples, sino regresiones múltiples. Y lo que tengo aquí en este caso son weights. O sea, ya no tengo cargas. Lo que tengo ahora son pesos. Y son pesos estandarizados también, entre -1 y 1. Y las relaciones aquí son muy parecidas a las anteriores. ¿Sí? Ok. Y finalmente, lo que tengo son, recuerde, relaciones entre las variables latentes, que dan lugar a lo que se conoce como modelo estructural. Y planteo, por ejemplo, este tipo de relaciones, ¿verdad? Y lo que tengo aquí, esas P que tengo allí, P13, P23, es lo que se conoce como coeficientes PATH. O sea, realmente aquí lo que estoy haciendo también son regresiones parciales. Y también, recordemos de que estas relaciones entre las variables latentes dan lugar en la investigación al planteamiento de hipótesis. Hipótesis 1, por ejemplo, hipótesis 2, hipótesis 3, etc. Y cuando usted calcula estos coeficientes PATH en el modelo, lo que usted está haciendo es verificando hasta qué punto se están cumpliendo las hipótesis. Por eso le decía al inicio que este modelo resulta bastante interesante porque le está permitiendo plantear hipótesis, pero también le está permitiendo estadísticamente comprobar su cumplimiento o no dentro de una investigación a través del valor de esos coeficientes PATH. Bueno, esto es... y obviamente esos coeficientes PATH son valores igualmente estandarizados entre -1 y 1. Y que siguen la misma lógica, ¿no? Mientras más cercanos estén a 1 positivo, significa que la relación es mucho más fuerte, positiva. Mientras más cercanos estén a -1 negativo, significa que hay una fuerte relación también, pero en este caso negativa. Pero en cualquier caso, se están cumpliendo mis hipótesis. Y en cambio, si son valores cercanos a 0, significa que la relación es débil. Y por lo tanto, no se estarían cumpliendo las hipótesis que he planteado. Entonces, esto de aquí vendría a ser, chicos y chicas, la parte teórica del tema. Explicado así de una manera bastante rápida porque existen otras cuestiones estadísticas también allí, pero que no es el momento para mencionarlas. A continuación, lo que voy a hacer es
coger una parte de la base de datos de la investigación que hicimos en la UNEMI, meterla a un software y generar resultados para que usted vea cómo funciona. ¿Sí? Pero antes de ello, hago aquí una segunda pausa para de pronto recibir de parte de los asistentes alguna pregunta, alguna inquietud a través del chat o a través del micrófono de las cosas que se han dicho, con todo gusto, ¿no? Bien, entonces, si no hay ninguna inquietud, continuamos. Ok. Cuando ya se trata de aplicar este modelo de ecuaciones estructurales, podríamos decir que existen 8 pasos u 8 fases. Lo primero es especificar el modelo estructural. Eso lo vamos a hacer a continuación en el software. Especificar el modelo estructural significa realizar el dibujito que hemos visto allí, ¿no? O sea, realizar el dibujito de estos son mis constructos, las variables latentes, los círculos que hemos puesto allí. A esas variables latentes definir con qué variables indicadoras las voy a medir y luego comenzar a dibujar las flechitas a través de las cuales voy uniendo las diferentes variables latentes entre sí. Es lo que técnicamente se conoce como el nomograma. Tengo que dibujar el nomograma donde especifico el modelo que estoy planteando de relaciones. Eso lo vamos a hacer en el software. Lo segundo es especificar el modelo de medida, que ya viene implícito en el dibujo que hemos hecho inicialmente. Luego, en una fase 4, en una fase 5, perdón, lo que hago ya es, en una fase 5A, lo que hago ya es evaluar el modelo de medida reflectivo. En una fase 5B, el modelo de medida formativo, etc. En el software vamos a llegar hasta la fase 5A. Es decir, en resumidas cuentas, vamos a dibujar el nomograma de la investigación que nosotros realizamos y vamos a realizar la evaluación de los modelos de medida reflectivos que hemos planteado. Hasta allí llegaríamos en el taller. ¿Ok? Entonces, para ello, tengo aquí ya abierto el software con el cual vamos a trabajar. Este es uno de los software que nos permite trabajar un modelo de ecuaciones estructurales. Este software se llama Smart PLS. Aquí tengo la página, esta es la página web de donde he descargado una versión de prueba que es la que tengo aquí, es una versión de estudiante que es ilimitada en el sentido del tiempo, no vence, pero que tiene en cambio la limitante de que solamente me permite trabajar hasta con 100 muestras, es decir, me permite trabajar con una muestra de 100. En la investigación que realizamos, la muestra fue mucho más grande, es por eso que he tenido que cortar la base de datos para poder trabajar con esta versión de prueba. Y realmente me he quedado con una muestra de 99. Por un caso de pronto ponerle 100 me dé algún problema, me he quedado con una muestra de 99. No es la muestra completa de la investigación, que fue de 200 y algo más de contribuyentes que nosotros encuestamos. Entonces, algunos resultados que usted va a ver aquí no son los resultados que nosotros finalmente obtuvimos en la investigación. No lo son en la parte cuantitativa. Ok, entonces vamos a trabajar con este software, Smart PLS, que es uno de los software que nos permite aplicar ya el modelo de ecuaciones estructurales. Y el software es muy sencillo realmente de manejar. Aquí lo que hago es darle clic donde dice nuevo proyecto, ¿sí? Me pide que le dé un nombre a ese proyecto. Yo le voy a poner el nombre de cumplimiento tributario. Ese es el nombre que le voy a poner. Cumplimiento tributario. Le doy clic en OK. Y en ese momento, como usted ve, voy a ampliar un poquito la pantalla. Como usted puede apreciar, en la parte izquierda, aquí, ya me sale, bueno, aquí tengo diferentes proyectos y aquí tengo el que le acabo de crear ahorita, cumplimiento tributario.
¿ok? Pero no tiene todavía ninguna información. Y precisamente lo que me está diciendo es que haga doble clic aquí para importar los datos. Entonces, le voy a hacer doble clic. Voy a quitarle el zoom para poder apreciar bien. Y cuando le doy doble clic allí, lo que hace es abrirse una ventana en mi computadora donde me está pidiendo que ingrese la base de datos. En este caso, la base de datos está aquí, es esta. ¿Sí? Simplemente le pongo abrir y en ese momento me está diciendo, mira, este es el nombre que la base de datos tiene en tu computadora. La quieres importar al software con el mismo nombre y yo digo, sí, aquí simplemente, bueno, le voy a dejar eso de reducido porque no es la base de datos completa con la que trabajamos en la investigación y le doy clic en OK. Y en ese momento ya se ha cargado la data. Mire, aquí está la data. En este caso hay, me está diciendo de que hay 99 ítems, ¿sí? Es una base de datos reducida y que hay 51 indicadores, que no hay valores perdidos, etc. Y bueno, me da también unos estadísticos, que es la media, la mediana, el valor mínimo, el valor máximo, la desviación estándar, etcétera, ¿no? Que podrían servir de pronto cuando queremos hacer estadística descriptiva. ¿Ok? Entonces, tengo ya cargada la base de datos en el software. Lo que voy a hacer a continuación es a dibujar el modelo con el cual nosotros trabajamos en la investigación, que básicamente es este que está acá. Este que está aquí. Este modelo es el que voy a dibujarlo en el software. Técnicamente, ese dibujo se lo conoce como nomograma. Entonces, me voy aquí donde dice cumplimiento tributario, ¿sí? Le doy allí doble clic y en ese momento se despliega una especie como de lienzo donde comienzo a dibujar el modelo. Y el dibujo del modelo es bastante sencillo. Mire, le doy un clic aquí donde dice variable latente y en ese momento, mire, comienza a dibujarse esas variables latentes, ¿no? Esos círculos que habíamos visto anteriormente. Tengo que darle un clic aquí donde dice seleccionar, porque si no, mire, sigo dando clic y me comienza a crear más y más y más variables latentes que no las necesito. Por lo pronto, necesito estas dos. A esta variable latente, que por defecto le está dando el nombre de variable latente 1, le voy a denominar confianza. Y a la otra, que le está denominando variable latente 2, ¿sí? Le voy a denominar poder. ¿Ok? Para ponerle nombres cortos. Simplemente con un clic derecho me voy a cambiar nombre y aquí le pongo confianza. Todo con mayúscula, por ejemplo, ¿no? Y a la que está acá le voy a poner el nombre de poder. Cambio el nombre y le pongo poder. Y ya tengo por lo pronto las dos de las variables latentes con las cuales trabajamos en la investigación. A continuación, lo que voy a hacer es a estas variables ponerle o cargarle las variables indicadoras que fueron utilizadas en la investigación. O sea, estas que aparecen aquí codificadas, CC1, CC2, CC3, PAT1, PAT2, PAT3, ¿ya? Esas las voy a cargar acá en el software. Si usted se fija, la base de datos que cargamos con las variables indicadoras se encuentran en la parte derecha, en la parte izquierda, perdón, están aquí, ¿sí? Aquí están las diferentes variables. Entonces, las variables que tienen que ver, las variables indicadoras que tienen que ver con el constructo confianza, aquí nosotros las codificamos como CM, CMC. Están aquí, mire, CMC1, CMC2, CMC3. Porque normalmente en la investigación utilizamos códigos para las variables, no las ponemos con sus nombres completos. Las sombreo, les doy un clic izquierdo sostenido y las arrastro. Y ya se me han cargado a la variable latente confianza. El poder lo medimos a través de 3 variables indicadoras que las codificamos como CMP. Están aquí, CMP1, CMP2, CMP3. Y mire, clic izquierdo sostenido, suelto y están allí.
Note que por defecto el programa me los está poniendo como modelo de medida reflectivo. ¿Sí se da cuenta? Las flechitas parten de la variable latente hacia las variables indicadoras. Pero es posible cambiar. Supongamos que hayamos determinado que la relación no es de modelo de medida reflectivo, sino de modelo de medida formativo. Lo que haríamos es darle clic derecho y decirle que queremos cambiar de reflectivo a formativo. Y mire, automáticamente me cambia la dirección de la flechita, ¿sí ve? ¿Ya? Si quiero cambiar de formativo a reflectivo, lo hago ahí. Ahora usted dirá, ¿y de qué dependerá que el modelo sea formativo o que el modelo de medida sea reflectivo? Va a depender de la teoría. La teoría que usted revisa en su investigación previo a la formulación de su modelo es la que le va a decir cuál es la relación. Si es un modelo de medida reflectivo o si es un modelo de medida formativo. La teoría es la que le da las pautas de ello. Ok, entonces tengo ya estos dos constructos. Voy ahora a dibujar estos tres que están acá. Cumplimiento tributario previsto, voluntario y forzado. ¿Sí? Paso a dibujarlos de la misma forma. Tres bolitas aquí. Mire que ahorita todas las bolitas están de color rojo. Más adelante usted va a ver que ese color va a cambiar. Voy a ponerla un poquito más grande y a continuación le voy a cambiar el nombre. Aquí le voy a poner cumplimiento tributario previsto. Cumplimiento tributario voluntario. Y cumplimiento tributario forzado. ¿Ok? Están los nombres. Y lo que hago a continuación es cargarle a estas variables latentes las variables indicadoras con las cuales las he medido. En este caso, el cumplimiento fiscal previsto lo tengo codificado como CFP, CFP1 a CFP3. Aquí están, miren, CFP1 a CFP3. Y las cargo allí. El cumplimiento fiscal voluntario lo tengo codificado como CTB, CTB1 a CTB3. Entonces, la sombreo en el panel de la izquierda, clic izquierdo sostenido y las pongo acá. En esta parte hay que tener mucho cuidado. De pronto, si cargo las variables indicadoras en un constructo equivocado, pues esto seguramente no me va a funcionar. Y luego el cumplimiento fiscal forzado, que la he medido a través de las variables CFF1 a CFF5 y las cargo acá. ¿Ya? Ahora, como voy a dibujar flechas luego para unir estas variables latentes, la presencia de estas variables indicadoras en este lado, cuando ya vaya a trazar las líneas que permiten unir las variables latentes, me puede causar algún determinado tipo de problema. Lo que voy a hacer es estas variables indicadoras que estén a la parte derecha del constructo. Es decir, es simplemente hacer esto, ¿no? Decirle, mira, quiero que estén del otro lado. ¿Sí? Clic derecho, me voy al dibujito alusivo y ya está. ¿Sí? Y ya está, mire. Y los puedo mover para que puedan caber totalmente dentro del lienzo. ¿Ok? Y a continuación, voy a dejar para el último las emociones positivas y negativas. A continuación, lo que hago es trazar las flechitas, los conectores, la confianza con el cumplimiento tributario previsto, con el cumplimiento tributario voluntario y con el cumplimiento tributario forzado. El poder se relaciona con el cumplimiento tributario previsto, voluntario y forzado. Y mire que ya las bolitas cambiaron de color. Y cambiaron de color porque ya estoy
formalizando las relaciones entre esos constructos. Cuando las bolitas están de color rojo, el software lo que me está advirtiendo es de que hay relaciones que todavía no las he definido y necesito definirlas. Aquí, chicos y chicas, lo que hemos hecho es ya dibujar mis modelos de medida. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 modelos de medida, todos ellos reflectivos, y he también dibujado en el nomograma los modelos estructurales. Tengo aquí 1, tengo aquí 2, tengo aquí 3, con este sería 4, 5, 6 modelos estructurales, que son las relaciones entre las variables latentes. ¿Ok? Y voy a incorporarle ahora los constructos referentes a las emociones, positivas y negativas. Y procedo de la manera como usted ya ha visto que se hace, ¿no? Mire que ya se me pone de color rojo nuevamente, porque me está diciendo, mira, acabas de añadirle otros constructos más que están sueltos, no tienen ninguna flechita, no tienen ninguna relación. Entonces, obviamente, no pueden estar sueltos. Este de aquí es el que está representando las emociones positivas. Y este de acá es el que está representando las emociones negativas. Y voy ahora con las flechitas. ¿Sí? Estas flechitas lo que me van a decir es, correcto, estas emociones positivas influyen en todos estos 3 tipos de comportamiento tributario. Y estas emociones negativas también, porque eso es lo que investigué. Pero mire, me faltan ahora unir la confianza y el poder con estas emociones. Entonces digo, la confianza influye en las emociones positivas y también en las emociones negativas. Y el poder influye en las emociones positivas y también influye en las emociones negativas. ¿Sí? Vemos que aquí seguramente me estará faltando. Ok, tengo ahí las relaciones, pero lo que no tengo todavía es agregada las variables indicadoras a estas variables latentes, emociones positivas y negativas. Y el software eso me lo está advirtiendo al dejarme esas bolitas de color rojo. Me está diciendo, mira, ¿y esas emociones positivas y negativas con qué las has medido? ¿Sí? ¿Cómo las has determinado? Porque todavía no has añadido ninguna variable indicadora. Y es verdad, no he añadido todavía ninguna variable indicadora. Las emociones positivas fueron medidas, déjenme ver acá cómo están codificadas, como CTP. Ya, están, las emociones positivas las codificamos como EP. Lo que sucede es que ya no están ordenadas, entonces las voy a ir cargando poco a poco. Esta es una emoción positiva. Y las voy a poner en la parte de arriba, porque mire, si sigo cargando más emociones positivas allí, esta es una, todas las que dicen EP son emociones positivas, espero que no se me quede ninguna fuera, aquí tengo 2 EP más, pero mire, se me va a hacer algo un poquito complejo, las voy a poner en la parte superior, así, de esta manera, ahí las voy a poner, ¿ya? Y esto lo subo un poquito, le voy a bajar un poquito el zoom para que se puedan observar, y allí estoy cargando las emociones positivas en el nomograma. Tengo más, porque fueron como 15 aproximadamente. Tengo allí más emociones positivas. Tengo también esta de aquí. Tengo también estas 2 que aparecen juntas. Tengo también esta de aquí. Y espero de que no se me esté quedando ninguna. Vamos a ver si por aquí abajo tengo alguna más. Aparentemente no. Aparentemente están todas. Y mire que la variable latente, emociones negativas, está en rojo porque todavía no le he dicho al software con qué variable. Mire, aquí se me quedó una variable positiva más. Porque no le he dicho todavía al software con qué variables las he medido. Y entonces necesito cargar esas variables acá.
Todas estas son emociones negativas. Aquí sí las tengo un poquito mejor agrupadas. Las voy a poner en este caso abajo, las voy a poner debajo. Sería este dibujito que está aquí. Acá tengo otra emoción negativa más. Otra más. Otra más aquí. Otra más acá. Y otra más ahí. Me parece que están todas. Mire que además el software le va poniendo de color, un color crema a aquellas variables que ya han sido utilizadas. ¿Sí? Esas variables que ya han sido utilizadas de un color crema. ¿Ok? Voy a ampliar un poquito el zoom para verificar algo aquí. Que estén todas las EN estén allí. ¿Ok? Y que todas las EP estén efectivamente acá. Muy bien. Y mire, tengo ya dibujado el nomograma. Esto que lo vimos hecho en la diapositiva hace un momento, lo tenemos ya dibujado en el software. Allí está nuestro modelo de ecuaciones estructurales. Allí están representadas gráficamente las diferentes relaciones que nosotros decimos que existe dentro de las variables que hemos investigado. No sé, por favor, si en esta parte alguno de ustedes tenga alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud, alguna observación. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer a continuación? Pues bien, lo que vamos a hacer, ya para finalizar, lo que vamos a hacer es evaluar, a continuación voy a evaluar estadísticamente si los modelos de medida que he planteado aquí estadísticamente se soportan. Porque a lo mejor ahí todo se ve bonito, ¿no? Está un gráfico bastante llamativo, interesante, pero tengo que poder comprobar que los modelos de medida, es decir, que la confianza que la he medido a través de estas tres variables que están aquí, tiene sentido. Que estadísticamente medir la confianza a través de estas variables es algo que se soporta, que está bien. Eso es lo primero, el primer tipo de evaluación que tengo que hacer, evaluar los modelos de medida, todos los modelos de medida que están aquí. Y para evaluar, regreso aquí a las diapositivas para esa parte, que ya es la parte casi que final. Tengo ahí una pregunta para ir un poco respondiendo. Si me permites, Dayana, tengo allí una pregunta de Lisbeth. Bueno, ¿cómo determino, nos dice Lisbeth, siempre aquellas variables estarán definidas con esos mismos indicadores? No. Todo va a depender, a su vez, de en qué investigaciones usted se haya basado. Porque de pronto puede haber otras investigaciones que estén planteando otras variables para medir la confianza. Otras variables para medir el poder. ¿Sí? No necesariamente las mismas. Ya aquí va a depender del modelo en el cual usted se esté basando para su investigación. Es por eso que tengo que verificar que estadísticamente estas relaciones se soportan. Porque no vaya a ser que a lo mejor me haya basado en un modelo que no me va a dar resultados, que no tiene un soporte estadístico. ¿Sí? Entonces, no siempre se las va a medir con estas mismas variables. Va a depender un poco de en qué investigaciones previas usted se haya basado para armar su modelo. Ojo, que puede ser también que usted esté planteando, por ejemplo aquí, que la confianza, aparte de medirse con estas tres variables, también se las puede medir con dos más. Y estas dos más, por decirle algo, una, dos, tres más, no aparecen en ninguna investigación previa. Son variables que usted las está incorporando en base a la realidad de su unidad de análisis. ¿Sí? En base a la realidad de ese país, de ese tipo de contribuyentes, de los cuales usted está haciendo su investigación, usted está añadiendo estas variables, que en otros estudios a lo mejor no aparecen.
Y perfecto, usted aquí entonces va a validar que efectivamente todo este modelo y todas estas variables estadísticamente se soportan. Y si estas variables que usted ha añadido estadísticamente se soportan, usted ya aquí tiene una bonita contribución en su investigación. Porque usted está contribuyendo con variables que de pronto en otras investigaciones no han sido muy testeadas. Y usted las está incorporando y funcionan. Y estadísticamente se soportan. ¿Sí? Puede ser, ¿no? Que también esa situación se dé. Ok, entonces, ¿qué significa evaluar un modelo de medida? Chicos y chicas, ya para finalizar. Evaluar un modelo de medida reflectivo significa verificar que tenga consistencia interna, validez convergente y validez discriminante. Paso a explicar qué significan estas tres cosas que pueden aparecer así como que muy complicadas y que realmente no lo son. Lo voy a explicar con un ejemplo. Una de las cosas que normalmente, que típicamente se piden cuando usted hace una tesis de grado y de posgrado y un doctorado, una tesis de doctorado, cuando usted envía un artículo para una revisión, una de las cosas que muchas veces se verifica y son de las observaciones que a veces usted recibe del tribunal, de los reviewers, es si usted ha validado o no el cuestionario con el cual usted trabajó. Y se pide que usted haya aplicado un cuestionario validado. ¿Y qué significa validar un cuestionario? ¿Qué significa que un cuestionario que yo apliqué para recoger información sea válido desde el punto de vista estadístico? Lo paso a explicar a través de este ejemplo. Realmente existen dos conceptos que van de la mano. Sus cuestionarios, sus instrumentos de recolección de información deben de tener fiabilidad y validez. Lo que sucede es que normalmente se habla solamente de validez porque si un cuestionario tiene validez es porque tiene fiabilidad. La validez implica fiabilidad, como vamos a ver. Pero la fiabilidad no implica validez. Entonces, como la validez implica fiabilidad, normalmente lo que se utiliza es validez, que sus cuestionarios sean válidos. Ahora, pasemos a explicar primero qué es la fiabilidad. Imagínense que este círculo que tengo aquí a la izquierda sea una diana, como los que se utilizan cuando se juega al tiro al blanco, ¿no? Y se tiran dardos, por ejemplo. Vamos a jugar a esto. Y yo voy a realizar figurativamente 5 disparos. Primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. Nótese que ninguno de los 5 disparos dieron en el centro, ni siquiera dentro de la diana. Ninguno de ellos. Están cerca de la diana, del centro del círculo. Pero todos ellos, todos esos disparos, a pesar de estar fuera del centro, están muy cercanos entre sí. De hecho, si saco una media de la distancia que hay entre cada uno de esos puntos, que en este caso está representado por la X, voy a ver de que todos esos disparos giran alrededor de la distancia media entre ellos. Es decir, son disparos que están muy cercanos entre sí. Cuando esto se presenta, significa que hay fiabilidad. Llevado a un cuestionario, ¿qué significa fiabilidad? Que las preguntas que usted está haciendo sobre un determinado constructo, sobre una determinada variable latente, están muy cercanas entre sí. Son preguntas que correlacionan entre sí. Es decir, usted está preguntando sobre lo mismo, pero de diferentes maneras o desde diferentes ángulos. Eso significa fiabilidad. Volviendo al ejemplo que le ponía del restaurante, digo, una de mis dimensiones, una de las variables latentes para determinar si el restaurante es de calidad es el precio. Correcto. Cuando voy a preguntar sobre esa variable latente precio, debo de procurar que todas las preguntas estén muy relacionadas entre sí. O sea, que esté preguntando cosas que tengan que ver con el precio. Por ejemplo, no puedo meter ahí una pregunta que tenga que ver con la rapidez de la atención.
porque eso significaría hacer un disparo que se va a alejar de los demás disparos. ¿Sí? Entonces, en un cuestionario, la fiabilidad significa que las preguntas que estoy haciendo para medir una variable latente son preguntas que correlacionan estadísticamente, muy cercanas entre sí. Estoy preguntando sobre lo mismo de diferentes maneras. Pero ojo, hay fiabilidad, pero no hay validez. ¿Qué es entonces la validez? Pues bueno, juguemos nuevamente al tiro al blanco. Voy a hacer otra vez 5 disparos. 1, 2, 3, 4 y 5. Nótese que los disparos están muy cercanos entre sí. Hay fiabilidad. De hecho, si saco una media representada por X, los disparos están muy cerca de esa media. Pero además, di en el centro de la diana. Por lo tanto, hay validez. Llevado a un cuestionario, la validez significa que usted está haciendo preguntas que se refieren exactamente a ese tema. O sea, son preguntas pertinentes para medir ese constructo. Quiero saber la calidad medida a través del precio, pues estoy haciendo preguntas que tienen que ver con el precio. Quiero medir la calidad a través de la rapidez de la atención, pues estoy haciendo preguntas que realmente apuntan a medir la rapidez de la atención. ¿Sí? Y esto, que de pronto podría en su mente decir, pero es algo subjetivo, ¿cómo determino que realmente esas son las preguntas adecuadas? Estadísticamente lo puedo comprobar. Y esa es la parte interesante, que existen unos estadísticos muy robustos que me permiten efectivamente decir que mi cuestionario tiene fiabilidad y que tiene validez. Finalmente, si jugamos a un tercer tiro al blanco, mira estos disparos. Están muy lejanos entre sí. Muy lejanos. No giran alrededor de la media. No hay fiabilidad. Pero además, ninguno de ellos ha dado en el centro de la diana. Tampoco existe validez. Y esta es una de las cosas que usted tiene que cuidar en sus cuestionarios. Estar haciendo preguntas pertinentes que tengan que ver con lo que estoy tratando de medir. Y como le digo, la parte interesante es que esto estadísticamente usted lo puede comprobar. ¿Ok? Entonces, realizar una evaluación de un modelo de medida realmente lo que significa es comprobar esto, que haya fiabilidad y validez en los cuestionarios. Porque si hay validez y fiabilidad, eso significa que efectivamente la confianza está muy bien medida con estos ítems. Que el poder efectivamente está muy bien medido con estos ítems. Y así con los demás constructos. Ese, chicos y chicas, es el primer paso. Lo primero que usted tiene que comprobar cuando está trabajando con un modelo de ecuaciones estructurales. Pero mire, esto ya representa un plus interesante en la investigación, porque ya el reviewer o en su tesis de grado, en su tesis de doctorado, ya no va a ver de pronto alguien que le diga, pero no me has presentado nada que demuestre que tus cuestionarios son válidos. Ya de por sí, este modelado de ecuaciones estructurales incorpora un procedimiento que le permite validar sus cuestionarios. Ya lo incorpora. ¿A través de qué? A través de la evaluación de los modelos de medida. ¿Ok? Entonces, bien, teóricamente eso es evaluar un modelo de medida. Ya poniéndonos un poquito más estadísticos, la evaluación del modelo de medida lo podemos hacer mediante la consistencia interna, que sería sacar el famoso alfa de Cronbach y la fiabilidad compuesta, la validez convergente a través de la fiabilidad del indicador y de la varianza extraída media, conocida como AVE por sus siglas en inglés, y de la validez discriminante. Veamos estadísticamente cómo funciona esto. Primero, detengámonos un poquito a ver qué es esto de la consistencia interna. En resumidas palabras, la consistencia interna significa comprobar que las preguntas que usted ha hecho referentes a las diferentes variables latentes correlacionan entre sí. Es decir,
Para medir la confianza, estoy planteando estos ítems. Voy a comprobar que estos ítems estadísticamente correlacionen entre sí. Y lo mismo acá, que correlacionan, ojo, entre sí, que correlacionan y que correlacionan. Y para demostrar o comprobar esa correlación, nos valemos de dos estadísticos. Uno de ellos está bastante combatido últimamente. El alfa de Cronbach's, ojo, está bastante combatido últimamente. Hay muchos reviewers que están rechazando artículos porque usted ha trabajado con el alfa de Cronbach's. Y lo vamos a explicar por qué. Y por eso se recomienda que usted le agregue un segundo test, que es la denominada fiabilidad compuesta. En todo caso, tanto el alfa de Cronbach's como la fiabilidad compuesta deben estar en un rango entre 0,70 y 0,90. En el software con el cual estamos trabajando, encontrar eso es muy sencillo. Nos vamos simplemente aquí a calcular, algoritmo PLS, no le cambiamos nada de lo que está ahí y le decimos que inicie los cálculos. E inicia un proceso que como usted ve es bastante rápido. Mire que si me voy nuevamente al nomograma, ojo con un detalle, voy a ampliar el gráfico. Mire que cuando me voy al nomograma, si ve que ya aparecen unos numeritos. Esos numeritos son los que ya me van a permitir evaluar en qué medida este modelo funciona. Estos numeritos que están aquí, que son los load, las cargas, los paths que veíamos hace un momento en las diapositivas. ¿Ok? Entonces, esta parte de la evaluación del modelo de medida lo puedo ver aquí, donde dice fiabilidad y validez del constructo. Aquí, mire, aquí está el alfa de Cronbach's. En esta columna está el alfa de Cronbach's. Usted puede ver que tengo algunos ítems que están por debajo de lo que se necesita. Pero eso es porque no estoy trabajando con la data completa. Mire que normalmente aquí los ítems están dentro de los parámetros que corresponden. O sea, no tengo problemas de alfa de Cronbach's. Pero en el supuesto de que los tuviera, en el supuesto de que hubieran problemas en el alfa de Cronbach's, un estadístico que resulta hoy por hoy mucho más potente es la fiabilidad compuesta. Y en la fiabilidad compuesta todos están de color verde. Es decir, pasan la prueba. Existe, por lo tanto, lo que acá hemos denominado consistencia interna. ¿Cuál es el problema que tiene el alfa de Cronbach's? El alfa de Cronbach's, el problema que tiene es que cuando usted a una variable latente le agrega más y más variables indicadoras, más y más, más y más, más y más, el alfa de Cronbach's sube. Pero eso no necesariamente significa que estas variables indicadoras que usted esté añadiendo sean pertinentes. Sean pertinentes o no, el alfa de Cronbach's se infla, sube. Y por lo tanto puede haber un sesgo. Es decir, mi alfa de Cronbach's a lo mejor funciona porque estoy midiendo esa variable latente con 15 ítems. Por decirle una cantidad ya un poquito exorbitada. ¿Sí? O sea, si lo estoy midiendo con demasiados y demasiados ítems, ese alfa de Cronbach's va a funcionar. Pero ojo, funciona no porque esos ítems puedan ser pertinentes, sino porque en la medida en que le agrego más ítems, el alfa de Cronbach's tiende a inflarse. Y es por eso que hoy por hoy lo que se recomienda es el uso de la fiabilidad compuesta. La fiabilidad compuesta no tiene ese problema. No tiene ese problema. No se ve afectada porque usted añada o quite ítems. Y es por eso que se recomienda que usted reporte el alfa de Cronbach's y que usted reporte también la fiabilidad compuesta. Reporta los dos. Entonces, aquí podemos decir de que no tenemos problemas de consistencia interna y de que por lo tanto el modelo, desde el punto de vista de esta consistencia, funciona. Veamos ahora la validez convergente. ¿Qué es esto de la validez convergente? Lo tenemos explicado aquí en esta lámina. En sí, la validez convergente lo que hace es, primeramente, ver el nivel de las cargas externas.
de los indicadores. ¿Qué son las cargas externas? Las cargas externas son estos valores que usted ve aquí. Voy a ampliar. Me voy a, perdón que sin querer se me cerró, se me fue acá en la parte, se me fue a la parte inferior. Ya, aquí lo subo. ¿Qué es esto de las cargas? Pues me voy aquí al gráfico, voy a ampliar el zoom. Mire, es estos valores que están aquí. Que estos valores sean valores mayores a 0.70. Si estos valores que me están midiendo la relación que hay entre la variable latente y las variables indicadoras son mayores a 0.70, significa de que son variables adecuadas para medir este constructo. ¿Sí? Son variables adecuadas. Y eso es un poco lo que voy verificando a través de esa prueba. ¿Sí? Voy verificando a través de esa prueba que efectivamente exista valores mayores a 0.70 entre las variables indicadoras y sus respectivas variables latentes. Y si hay eso, es porque existe validez convergente. Y otra prueba bastante interesante y muy utilizada recientemente es lo que se conoce como AVE, la varianza extraída media. ¿Qué es esto de la varianza extraída media? Lo voy a explicar aquí, ¿no? Tengo una variable latente que la estoy midiendo a través de diferentes variables indicadoras. ¿Ok? Este test, denominado AVE, lo que hace es tratar de verificar en qué medida la varianza de estas variables indicadoras es explicada por el constructo. Y lo que se pide es por lo menos un 0.50. O sea, ¿qué significa si tengo un AVE de 0.63, por ejemplo? Significa que el 63% de la varianza de este indicador es explicada por el constructo, lo cual está bien. ¿Qué sucede si acá me da un AVE de 0.30 para este segundo indicador? Significaría que apenas un 30% de la varianza de esta variable es explicada por el constructo, lo cual ya no está bien. No está bien. Porque eso significa de que entonces probablemente haya otro constructo que explique mejor la varianza de esta variable indicadora. O significaría, por lo tanto, de que esta variable indicadora sería mucho más pertinente ponerla como medida de otro constructo. En el caso de nuestra investigación, si nos vamos aquí a esta sección, podemos ver de que tenemos una varianza extraída media que funciona bien para la mayor parte de las variables. Como aquí no estoy trabajando con la data completa, hay algunos valores que están saltando. Pero es porque no estoy trabajando con la variable completa, con la muestra completa, ¿no? Valores en verde significarán valores mayores a 0.50 y significa que están funcionando bien. Es decir, la varianza de estos indicadores es explicada mayoritariamente por su constructo. Pasan esa segunda prueba, validez convergente. Y la última prueba, para determinar que efectivamente funcionan bien mis modelos de medida reflectivos, es la denominada validez discriminante. ¿Qué es la validez discriminante? En resumidas cuentas, uno de los test que vienen más potentes y que están siendo bastante utilizados para determinar la validez discriminante es el denominado test heterotry-monotry, HTMT. Y lo que se busca es que sea menor a 0.85. ¿Qué es la validez discriminante? Es tratar de verificar de que cada uno de los constructos sean distintos entre sí. Porque si este constructo A no es distinto a este constructo B,
Significa entonces que lo mejor sería ambos funcionarlos en un constructo C. Los constructos deben de ser distintos entre sí. O sea, la variable precio para medir la calidad del restaurante no debería de confundirse con la rapidez de la atención, ni con la seguridad. Deben de ser constructos distintos. Por ejemplo, en nuestro caso, las emociones positivas no deberían de ser iguales a las emociones negativas. Deben de ser constructos distintos. La confianza no debe ser igual que el poder. Deben de ser constructos distintos. Y eso es lo que verifica la validez divergente. Que tengo constructos que efectivamente son distintos unos de otros. ¿Ya? ¿Y eso cómo lo verifico? Uno de los tests, como le decía, más utilizados últimamente es el test heterotry-monotry, que busca valores que sean menores a 0.85. ¿Y por qué menores? ¿Por qué no ya mayores? Vamos a explicarlo. Tengo aquí la validez discriminante. Y mire, puedo medirlo a través de Fornell y Larker, de las cargas cruzadas, pero el más potente es el heterotry-monotry, este que está aquí. Lo que aquí el sistema hace es sacar correlaciones entre los constructos. Y obviamente, si tengo correlaciones mayores a este umbral, significa que esos constructos tienen mucho en común y que por lo tanto no son constructos distintos. No son constructos que me están permitiendo medir ángulos distintos de una misma realidad. Y a lo mejor y tal vez lo mejor sería fusionarlos o quedarme solamente con uno de ellos. Si son dos, saco el uno y me quedo solamente con uno, porque me están midiendo cosas similares. ¿Por qué? Porque están correlacionando entre sí. ¿Y por qué digo que están correlacionando entre sí? Porque tienen valores mayores a 0.85. Por eso es que el umbral es que tengan valores menores a 0.85, lo cual significa de que son discriminantes, de que son distintos. No correlacionan. Valores mayores a 0.85 significa de que no discriminan, que son muy similares y que por lo tanto tienen una alta correlación. En el caso de esto, podemos ver que hay uno que no está funcionando muy bien, que es el cumplimiento tributario previsto con respecto al cumplimiento tributario voluntario. Pero ojo, aquí no estoy trabajando con la data completa, ¿no? En la data completa funciona. Pero por ejemplo, mire esto, ¿no? Supongamos que en la data completa no me funciona. Significa de que hay dos constructos que están siendo muy similares en mi investigación, estos dos. Entonces, lo mejor sería quedarme con uno de ellos y sacar el otro. ¿Por qué me voy a quedar con los dos si los dos me están midiendo cosas muy similares? ¿Ok? Entonces, si todo esto funciona, usted puede tener la tranquilidad de que los modelos de medida que usted está planteando están bien planteados. Y por eso le decía, estadísticamente se soportan. Y por lo tanto usted puede continuar con el resto de las validaciones que se hacen aquí. ¿Qué validaciones nos faltan por ver? Pues nos falta evaluar el modelo estructural. ¿Qué significa evaluar el modelo estructural? Verificar ahora que las relaciones entre los constructos son igualmente apropiadas. Porque lo que hemos hecho hasta el momento es verificar las relaciones entre el constructo y sus respectivas variables indicadoras. Falta evaluar las relaciones entre los constructos. Que esas relaciones también funcionen bien. Pero bueno, ya eso nos llevaría muy probablemente para una hora más. Y bueno, esto es, chicos y chicas, lo que he traído preparado para este taller. Espero haberles presentado de la mejor manera posible en qué consiste esta metodología de modelo de ecuaciones estructurales y que a través de la explicación que he realizado, usted pueda determinar la utilidad que tiene y el potencial uso que usted le puede dar en sus investigaciones. Es un modelo muy actual, es un modelo muy potente, es un modelo que, como usted ve, tiene una buena base estadística,
¿sí? No es fácil meterse un poquito en las cuestiones estadísticas del modelo, pero vale la pena, porque al final usted tendrá una investigación en la parte estadística bastante robusta y que además, gracias a toda esa eh, gama de relaciones que usted está tejiendo allí, ¿verdad? Esas flechitas que usted está poniendo entre unas y otras, pues bueno, si todas estas o buena parte de ellas funciona, usted tendrá muchas cosas para decir en la discusión y muchas cosas para decir también en las conclusiones. Muchas veces en nuestras investigaciones ocurren que tenemos pocos argumentos para discutir y terminamos concluyendo cosas comunes que ya en otras investigaciones se han dicho. Acá, un poco por la experiencia que tengo de haber aplicado este modelo, pues podemos ver de que tenemos muchas cosas para discutir en la investigación y tenemos también una rica variedad de conclusiones gracias a haber aplicado este modelamiento. De hecho, un poco de la experiencia que hemos tenido en UNEMI, yo en lo particular he dirigido 2 tesis de grado, ¿sí? Con mucho éxito, y he dirigido también una tesis de maestría hace poco que la hemos culminado y que por cierto la próxima semana se estará sustentando en la universidad una tesis de maestría donde hemos aplicado este modelo de ecuaciones estructurales. Y en mi tesis doctoral, también con mucho éxito, tuve la oportunidad de conocer esta metodología y de aplicarla. Cedo el paso a Dayana, de pronto para tal vez coordinar Bueno, si es que existen preguntas allí entre los José, asistentes, ¿no? bueno, muchas gracias, muy interesante la verdad, lo que vos comentabas de tener información fidedigna, porque muchas veces también, ¿no? Uno que es alumno o se para en opiniones que escriben otros y utiliza esa información, y esto es una gran fuente de información, obviamente. Quizás la parte más compleja, por lo que yo estaba mirando, era la parte de las variables, ¿no? De saber interpretarlas y de que puedan encajar bien en todo el modelo, pero una vez que está eso, ya creo que hay un gran paso. Así que bueno, acá estoy leyendo, a ver, pregunta José. ¿Va a haber una segunda parte de la charla de los demás pasos para más adelante, o si podrá repartir la repetición de esta charla aparte de Greenback UNEMI? No Eh, sé. bueno, sí, allí, gracias por la pregunta a José Joaquín, y realmente ahí, como se dice, bueno, me coge, como decimos aquí, aquí en Ecuador, una expresión, me coge en roja, porque realmente no lo he pensado, José. Si es que hay el interés de parte de quienes han asistido a esta charla, pues encantado de que haya una segunda parte para continuar con los demás procesos de la evaluación del modelo. Si es que existe el interés, pues me escriben chicos y chicas que han participado en esta charla y encantado. Yo organizaría para una próxima reunión nuevamente un taller, así mismo de 2 horas, para completar los pasos de la evaluación, que nos restaría por ver un poco lo que es la evaluación del modelo estructural y unas cosas finales también que se evalúa ya del modelo completo en sí. Entonces, si es que existe el interés, simplemente me escriben, y si veo que hay una gran cantidad de personas que están escribiendo, pues yo encantado organizo nuevamente una charla, y si es que hay la apertura también de parte de Dayana y Adriana, pues podemos Sí, hacer cómo no. nuevamente algo Sí, sí, conjunto así mismo obviamente. con Argentina, ¿no? Encantado. Obviamente. Bueno, ahí te están felicitando, tanto Mariela, Dani. Bueno, Mercedes pregunta, buenas noches, ¿qué otro software podemos utilizar para manejar una data más extensa? Bueno, allí Mercedes, indicarle que este software que he utilizado en esta versión de prueba, porque obviamente no es de pago, tiene la limitante que le he mencionado de que permite trabajar hasta con una muestra de 100. Pero obviamente en la versión de pago, el software no tiene ningún límite, ¿ya? El software no tiene ningún límite, ¿ya? El límite está dado es porque he trabajado con una versión de prueba. Existen también otros software. eh, Existe un software que se llama Adanco, con el cual también se puede trabajar, pero ese software Adanco, en cambio, no tiene una versión de prueba, sino que usted tiene que obligatoriamente comprarlo para poder trabajar.
¿ya? Entonces, de lo que yo conozco, esos dos software son un poquito los más utilizados. De hecho, compiten bastante entre sí. Smart PLS con el software Adanco. Este Smart PLS da la facilidad para poder trabajar con esta versión de prueba. No obstante, les manifiesto algo, chicos. Yo tuve la oportunidad de dar en una universidad de aquí del Ecuador, de dar un curso completo sobre Smart PLS, sobre PLS, utilizando el software Smart PLS. Y yo me puse en contacto con la empresa propietaria de este software, que es una empresa alemana, porque me había enterado de que cuando se organizan cursos utilizando este software, ellos a los asistentes le dan una licencia de 3 meses. Entonces yo me puse en contacto con ellos y efectivamente, le escribí por correo y todo, y efectivamente nos dieron una licencia para 3 meses a los asistentes a ese curso. Ya, entonces, bueno, es un poco, le comento como anécdota, Mercedes. Espero de pronto haber contestado su inquietud. Lo que se me ocurre que podríamos hacer en un próximo taller es que ustedes puedan instalar en sus máquinas al menos este software de prueba, ¿verdad? Yo les paso la base de datos y ustedes en sus hogares o en sus lugares de trabajo pueden ir también trabajando y haciendo los mismos pasos que yo voy a hacer acá, ¿no? Que podría de pronto resultar un poquito, incluso hasta mejor en la parte didáctica. Eso se me ocurre que podríamos hacer en un próximo taller para que usted también en sus computadoras pueda ir trabajando las cosas que yo estoy haciendo acá. Se me ocurre también que podríamos trabajar, bueno, si se concreta, ¿no? En conjunto, como organizamos esta, alguna temática de estadísticas de comercio exterior entre los dos países, o para analizar eso también, eso estaría buenísimo, creo, para complementarlo. Bueno, Naomi se adhiere al pedido de una segunda parte. Ligia, excelente ponencia. Lisbeth también te agradece. Washington, sí, desde ya en espera la segunda parte. Felicidades. Sería excelente un nuevo taller. Bueno, más gente pidiendo un nuevo taller. Así que, bueno, a ver si estoy tratando de buscar algunas, bueno, más felicitaciones. Y sí, sería una excelente idea, ya que en la forma didáctica se aprende mejor. Yo te quería preguntar, mientras tanto esperamos a ver si hay alguna pregunta más, y siguen ahí las felicitaciones, y la segunda parte. Yo te quería consultar, bueno, entiendo que esto lo bien utilizado desde el punto de vista práctico en, bueno, el manejo de emociones, pero aplicado al sistema tributario en Ecuador particularmente, ¿verdad? Así es, correcto. Lo Ajá. aplicamos en un primer año que aplicamos esto, lo hicimos con profesionales, ¿ya? Es decir, allí hicimos esta encuesta para medir el nivel de cumplimiento de abogados, economistas, ingenieros, médicos, veterinarios, etcétera. Lo aplicamos a una muestra de profesionales de una ciudad de aquí del Ecuador. Eso fue en el año 2019 que hicimos esa investigación. En el año 2020 volvimos a replicar la investigación y en este caso lo que queríamos hacerlo es con comerciantes, formales e informales. Lamentablemente se nos vino la pandemia y ya no pudimos hacer la investigación de campo, pero como teníamos todo listo, lo que hicimos fue hacerlo nuevamente a profesionales, porque había la facilidad de enviarles la encuesta online y que ellos online respondan. Pero como ya habíamos tenido una experiencia anterior con profesionales, ahora lo centramos es exclusivamente con médicos. Entonces, la segunda investigación la aplicamos para medir el nivel de cumplimiento tributario de médicos de aquí del Ecuador, que es básicamente lo que he mostrado en la presentación de hoy día. Esa base de datos corresponde a los datos que recogimos con profesionales de la medicina. Pero obviamente nos sigue quedando la inquietud de poder hacer la investigación ahora con comerciantes formales e informales. E incluso como ya tendríamos en ese caso una tercera versión, una tercera base de datos, poder hacer incluso un estudio comparativo para ver si los niveles de cumplimiento de los profesionales con respecto a los niveles de cumplimiento de comerciantes son distintos
o son similares, ¿no? Claro, sí, sí, O en qué sería ideal. medida tienen puntos en común y en qué otros aspectos difieren. Sí, sí, sería ideal, seguramente. Bueno, comentabas lo del 2020 y más allá de la imposibilidad, ¿no? De esto de que muchos estuvimos reclutados mucho tiempo en nuestras casas y demás, también este momento afectó, calculo yo, en todo lo que tiene que ver con las emociones, ¿no? Claro, sin duda que sí. Incluso acá en nuestro país, por ejemplo, estamos pasando ahorita o vamos a pasar por un periodo de reforma tributaria que está resultando un poquito, incluso ni se inicia la reforma, recién es un proyecto de ley que se envió a la Asamblea, pero ya está siendo muy controvertido, muy discutido, y creo que esas son instancias bastante interesantes donde, como tú ahorita reflexionabas, las emociones un poquito como que se disparan a una parte o a otra parte, y sería, por ejemplo, allí importante hacer una medición que incluso nos permita decir en qué momentos de la coyuntura económica de un país, a lo mejor las emociones se exacerban hacia un lado negativo y eso afecta al cumplimiento tributario, y en qué momentos del país, en cambio, las emociones están como que un poquito más controladas, sí, más estables, y eso también afecta positivamente al cumplimiento tributario, ¿no? Ahí, bueno, me estaban preguntando, Mariela pregunta dónde va a ver la grabación. Vos después me la compartís, yo le estoy poniendo que en la página, bueno, de Instagram y Facebook de ICA, pero también en Greenback Unemi la van a subir ahí. Sí, de hecho, hemos Bueno, estado ahí, transmitiendo online en la página sí, de Facebook del Greenback Unemi. Se ha estado transmitiendo de manera online este taller y allí pueden tranquilamente poderlo ver. La grabación que en estos momentos está online llevando bien. a cabo. De hecho, ahorita estoy en la página de Facebook del Greenback, me estoy viendo allí y allí tranquilamente podrán encontrar el video completo de esta sesión. Perfecto, perfecto. Bueno, no sé si hay alguna consulta más, algo que quieran comentarnos. Bueno, personalmente te agradezco, bueno, y en nombre obviamente de ICA, a quien estoy en este momento representando, y bueno, les agradezco muchísimo a todos, a vos particularmente por el tiempo, la buena predisposición, por traernos este tema que es interesante para el momento en que tengamos que, como vos bien lo marcaste, manejar cualquier tipo de información o generar la información en base a datos que recogemos, ¿no? De cualquier ámbito en donde estemos, para armar nuestras investigaciones, nuestras ideas, ¿no? Yo creo que es más que importante desde el punto de vista académico. Así que bueno, por lo pronto muchísimas gracias y seguramente va a haber una segunda entrega, entonces ya estamos, nos comprometemos, así que, y queda grabado. Así que bueno, muchísimas gracias a todos por haber participado, ¿sí? Así que bueno, será hasta la próxima, Dios mediante. Ok, muy amable. Muchas gracias, Dayana, también por tu presencia, tu tiempo, tu predisposición, tu buen humor, tu agilidad para llevar este taller, esta sesión. Gracias también a todos los participantes comprometidos con una segunda parte de este taller. Encantado en lo que a mí respecta. Y bueno, muchas gracias, chicos, chicas, Dayana, una vez más, y nos volvemos a encontrar en alguna próxima oportunidad. Muy amable, buenas Bueno, noches. Gracias. gracias, hasta luego, nos vemos.